pero realmente hay decisiones que son intrascendentes y siempre he pensado que las decisiones que toman los niños, esas decisiones, salvo a lo mejor alguna excepción, pero no son importantes o no son tan trascendentes. Sin embargo, en el caso de ustedes, pues ya no hay niños aquí. O sea, yo creo que pues los más chiquitos a lo mejor han de ser de 13, 14 años y sus decisiones ya pueden trascender en sus vidas, ¿no? Y principalmente, pues aquellos que ya son adultos, porque la realidad es que ya que hay muchos adultos, son adultos jóvenes, pero al final, bueno, ya son adultos y deben de tomar muchas decisiones que pueden ser trascendentes y que pueden traer consecuencias catastróficas a sus vidas o a nuestras vidas, porque al final nosotros en realidad también, aún como adultos, pues debemos de tomar decisiones que son importantes. Entonces, pues yo quise, realmente la Biblia está plagada, pero plagada de ejemplos de personajes bíblicos que tomaron malas decisiones y de personajes bíblicos también que tomaron buenas decisiones y cada uno pues nos hace ver las consecuencias tanto de la buena decisión como de la mala decisión. Pero obviamente pues tenemos que acortar por cuestiones de tiempo, no se puede poner muchos ejemplos, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos, quiero que analicemos algunos ejemplos de personas que tomaron malas decisiones y bueno, vamos a ver 3 cosas que debemos de considerar para no tomar decisiones y 3 cosas que debemos de considerar para sí tomar decisiones. Recuerden que el Señor pues siempre nos está hablando de una manera u otra. En especial pues yo tengo el privilegio que lo comparto a veces con algunos de los jóvenes también de dar la clase y siempre pues mi oración es para que Dios me pueda dirigir para poder dar palabra para ustedes, ¿no? Entonces pues a veces nos acostumbramos a escuchar cosas de Dios y endurecemos nuestro corazón, pero creo que nunca es tarde para que podamos pues reflexionar en las cosas que hacemos y en este caso de las decisiones, pues obviamente es un tema, pues digamos, futuro. ¿Por qué? Porque son decisiones evidentemente que aún no hemos tomado. O sea, la idea de este estudio es que las decisiones que nosotros podamos tomar, las consecuencias que traigan a nuestra vida sean buenas y no sean consecuencias de sufrimiento, de dolor para ustedes, porque al final recuerden que Dios no nos rescató a ninguno de nosotros para tenernos en sufrimiento, salvo que por algún motivo excepcional Él nos ponga a prueba, pero su finalidad de habernos rescatado es que nosotros tengamos una vida distinta y tengamos una vida de gozo, en abundancia. Entonces, pero eso va a depender porque al final Dios no puede intervenir en nuestro corazón, va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, voy a empezar con el punto 1. Acomodé el estudio de la siguiente forma, puse: no tomes decisiones en base a tu inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y si puedes leer, Ana, que estás por ahí, por favor, si no te queda muy lejos, activar el micrófono. Si lo puedes leer, por favor. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Gracias, Ana. Miren, este versículo, jóvenes, la palabra ahí prudencia dice: no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia se traduce también como inteligencia. Entonces podemos entender que la Biblia nos dice: fíate de Dios con todo tu corazón, o sea, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Uno de los errores que nosotros tomamos como seres humanos cuando se trata de tomar decisiones es que tomamos las decisiones en base a lo que nosotros creemos que es bueno, en base a nuestra inteligencia, a nuestro razonamiento. Pero, pues, evidentemente, nuestra inteligencia no es nada confiable. A mí me gustaría que alguien abriera su micrófono y me dijera: ¿por qué creen ustedes que no debemos de tomar decisiones en base a nuestra inteligencia, en base a lo que nosotros creemos? ¿Por qué creen? Alguien que abra su micro, por favor. ¿Por qué no debemos de tomar decisiones en base a nuestra propia inteligencia o en base a lo que nosotros creemos? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué la Biblia
nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Bueno, yo creo que algo importante que tenemos que tener en mente es que hay que recordar un versículo que también dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en mente para poder decir que si nosotros hablamos de nuestra inteligencia, de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, es algo que va a salir de nuestro corazón. Y si en nuestro corazón o si nuestro corazón no está permeado por la persona del Señor Jesucristo, obviamente la sabiduría que nosotros creamos o en base a lo que nosotros nos direccionemos, no va a ser acorde a la Biblia, sino va a ser acorde a nuestra propia pensar, a nuestra propia sabiduría y sabemos, como lo dice aquí, que eso no va a llegar a un buen término. Ok, Isaac, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Una opinión adicional, porque esta de Isaac fue muy profunda. Tiene toda la razón, pero quiero algo más sencillo. ¿Por qué crees que no debes de tomar decisiones en base a lo que tú crees? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Recordemos que las decisiones, estamos hablando de decisiones trascendentes e importantes en nuestra vida. ¿Por qué no lo deberíamos de hacer? ¿Hay algo específico que me gustaría que ustedes pudieran pensar o descubrir del por qué no es correcto que te apoyes en tu propia inteligencia? ¿Por qué? Alguien más que abra su micro. Olvidemos la parte física. Porque muchas veces no tenemos ni la sabiduría, ni la experiencia, ni la madurez para tomar una decisión y saber si esa decisión nos va a llevar a tener un bien o a obtener un mal. Lo más probable es que nos equivoquemos. Ok, Jonathan, muchas gracias. Miren, tienen razón tanto Isaac como Jonathan, pero hay una cuestión muy sencilla de por qué no debemos de tomar decisiones nosotros. ¿Y saben cuál es? Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso la Biblia muy claramente en el versículo que acabamos de leer dice, confía en Dios y no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en lo que tú crees, no tomes decisiones en base a lo que tú crees. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Recordemos que las decisiones tienen que ver con el futuro. Entonces, como tú no sabes lo que va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Y cuando nosotros podemos entender que Dios sí lo sabe, es cuando tiene aplicación ese versículo de decir, a ver, Señor, como tú sí sabes lo que va a pasar si yo decido tal cosa, entonces voy a confiar en ti mejor antes de tomar mi decisión. Vamos a ver el ejemplo de una persona que se dejó llevar por su propia inteligencia y vamos a ver brevemente cuáles fueron las consecuencias de esa decisión. Esa persona, quise agarrar personajes conocidos porque hay mucha gente aquí que pues a lo mejor no tiene tanto conocimiento bíblico, pero es una persona conocida y se llama Lot. Vamos, por favor, en su Biblia, vamos a abrir la Biblia en Génesis, o vamos a regresar, perdón, a Génesis. Antes de que leamos el versículo, quiero hacerles el comentario. Lot era una persona inteligente, evidentemente era una persona inteligente. Lot tiene que ver, para los que no ubican muy bien quién era Lot, tiene que ver con Sodoma y Gomorra, las ciudades que son históricamente conocidas, no nada más en la Biblia, sino históricamente conocidas como las ciudades que fueron destruidas por fuego. Lot era sobrino de Abraham. Abraham, recordemos que es el patriarca del pueblo de Israel, es el patriarca y llamado uno de los hombres de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y de él proviene todo el pueblo de Israel. En él fue llamada la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, Lot era su sobrino y yo considero que era una persona inteligente porque para ese momento que vamos a ver ahorita en la Biblia, en donde Lot tuvo que tomar una decisión determinante en su vida, él ya había pasado mucho tiempo con Abraham. Abraham era una persona que evidentemente conocía de Dios. Dice la Biblia también que Lot, eso lo pueden leer ustedes en otro momento, que Lot tenía ya hombres, o sea, siervos, y tenía también muchos animales. De hecho, hay un problema que se presenta, o problema entre comillas, que se presenta entre Lot y Abraham, porque ya era demasiados los animales que tenían entre ambos, ya eran demasiados los siervos que tenían entre ambos, y se tenían que separar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llega un momento en que Abraham le dice a Lot, a ver, Lot, como tú y yo ya no podemos estar juntos porque nuestros siervos, nuestros ayudantes, nuestros sirvientes o como le quieran llamar, ya tienen problemas entre ellos y ya son demasiados animales los que tenemos, nos tenemos que separar. Pero tomemos en cuenta esto, si Lot ya tenía animales o muchos animales y ya tenía siervos y había estado mucho tiempo con Abraham, evidentemente no era una persona tonta.
o con falta de capacidad, porque si así lo fuera, pues no hubiera logrado nada. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, llega un momento, una decisión trascendente que tiene que tomar en su vida, y vamos ahí en Génesis, por favor, a leerlo. Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Fíjense cómo dice, ya estamos en el contexto de que Abraham ya le dijo a Lot, tenemos muchos animales, nuestros siervos están peleando, nos tenemos que separar. Abraham le dice a Lot, tú escoge para dónde te quieres ir. ¿Te quieres ir algo así como que para la derecha o para la izquierda? ¿Quieres melón o sandía? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Lot, dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Imaginemos la escena, está sobre un monte o sobre un lugar alto en donde tiene una vista muy padre de toda la llanura, de todo lo que él puede ver delante de sus ojos. Dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imaginemos esa escena. Lot tiene a su vista algo que le parece perfecto. Entonces, él tiene que tomar una decisión porque Abraham le está diciendo, nos vamos a separar, ¿te vas para allá o te vas para el otro lado? Y entonces dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Pero hay algo muy importante. Nosotros no desprendemos de ninguna forma en la Biblia que Lot haya consultado a Dios antes de haber tomado esta decisión. ¿Qué quiere decir? Que Lot solamente se dejó llevar por lo que él pensaba, por su propia inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Y partamos de que era un hombre inteligente. Entonces, él ve todo lo que tiene a la vista y dice, yo creo que para allá es el mejor lugar porque está verde, porque seguramente con mi ganado y mis sirvientes y vamos a poder vivir bien apartados de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Pero Lot no considera algo muy importante, que el lugar para donde se iba a ir estaba cercano de pueblos que eran totalmente pecadores. Entonces, Lot toma una decisión en base a lo que él creía, en base a su inteligencia, y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias. O bueno, yo les voy a decir cuáles fueron las consecuencias. Ustedes las pueden leer en versículos posteriores, en capítulos posteriores de Génesis. Una de las consecuencias que ya sabemos, llega un momento en que ese lugar de Sodoma y Gomorra había tanto pecado como lo hay en la actualidad, que Lot se ve en la necesidad porque llega la gente a su casa y quieren, él había hospedado a unos ángeles en su casa, eso cuenta la historia, ustedes lo ponen en su Biblia, y la gente del pueblo quería derribar la puerta de Lot porque quería violar a los ángeles, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dice la Biblia que Lot saca a sus hijas y les dice a la gente, no violen a los ángeles, yo les doy mis hijas para que las violen. Esto tiene un contexto y una explicación importante que, bueno, no es ahorita el tema, pero yo quiero que veamos esa decisión de Lot, que en algún momento él se dejó llevar por lo que él pensaba, lo que provocó. Él puso en riesgo a sus hijas. Después nos dice la Biblia más adelante que Dios le dice a Lot que iba a destruir, o los ángeles le dicen a Lot que iba a destruir Dios Sodoma y Gomorra y que tenía que escaparse con su familia. Entonces, en el camino, una de las indicaciones que le dan a Lot y a su familia es que nadie volteara, escucharan lo que escucharan, y entonces dice la Biblia que Lot, la esposa de Lot, voltea y se convierte en estatua de sal. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, Lot perdió a su esposa. Lot ya había expuesto a sus hijas, y más adelante nos narra que ya cuando Lot se va con sus hijas, bueno, sus hijas lo emborrachan, tienen relaciones sexuales con él y tienen hijos con él, y esos hijos son dos de las principales tribus que vivieron en constante conflicto con Israel. Fíjense esas tres consecuencias muy rápidas y que las podemos ver inmediatamente. Toma una decisión en base a lo que él creía, pone en peligro la vida de sus hijas, pierde a su esposa y sus hijas tienen relaciones con él, y él procrea a dos varones que son o de ahí es el génesis o el nacimiento de dos tribus que son enemigos de Israel, incluso en la actualidad, Eso, pero vamos a ver algo que quizá no sabíamos o quizá no estamos muy familiarizados para ver qué otra consecuencia hubo para la vida de Lot. Entonces les voy a pedir que ahora vayamos a la segunda carta de Pedro, por favor. A la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y a ver si tú, Manuel Cortés, puedes abrir tu micro, por favor.
Si es que no te está fallando, porque veo como que medio te trabas. 2, 6, 7. Sí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Espera. ¿Sigues buscando o ya te trabaste? Porque se Y me sí hace... condenó por destrucción. La estoy leyendo. Perdón. ¿Ya? Ya, perdón, Manuel. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró justo Lot, abrumado por la Léelo otra vez. nefanda conducta de los malvados. ¿Ya? Léenos el 7, Manuel, por favor. Y Sin libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Perdón, el 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Gracias, Manuel. Fíjense cómo dice, fíjense cómo dice el versículo 8. Dice, porque ese justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, o sea, entre el pueblo de Sodoma y Gomorra, los habitantes de Sodoma y Gomorra, dice, afligía cada día su alma, o sea, cada día significa diario, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué entienden ustedes por este versículo? Dice que Lot todos los días afligía su alma por estar oyendo y viendo los pecados de esa gente. Eso nos habla a nosotros de un sufrimiento constante de Lot, ¿estamos de acuerdo? O sea, no nada más perdió a su esposa, no nada más puso en riesgo a sus hijas, no nada más fue el padre de dos generaciones, de dos pueblos, enemigos de Israel, sino que antes de que eso sucediera, todos los días tenía que afligir su alma, todos los días sufría por estar viendo y oyendo los pecados de la gente de ese pueblo. Recordemos que Lot, y de hecho en la Biblia ahí Pedro lo marca como justo, a pesar de ser justos, o sea, nosotros según la Biblia somos justos, ¿qué significa? Que somos santos por la obra que hizo Jesucristo en nosotros, pero aún nosotros como justos, como santos, podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Imagínense si ustedes creen que Lot, en el momento en que Abraham le dijo, nos tenemos que separar, agarra para la derecha o agarra para la izquierda, ¿ustedes creen que Lot pensó que esa situación iba a ser trascendente en su vida? Evidentemente yo creo que no sé, yo creo que ni siquiera se puso a pensar en las consecuencias, ni siquiera se puso a pensar en si le tenía que preguntar a Dios, que a lo mejor le hubiera dicho a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Déjame, era su tío, ¿sabes qué, tío? Espérame, déjame, voy a consultar a Dios y voy a ver qué es lo que él me indica. Sin embargo, no lo hace, se deja llevar por lo que él creía o por lo que él pensaba e inmediatamente toma una decisión incorrecta que trae grandes consecuencias a su vida. Yo quiero que te imagines, porque a lo mejor estás pensando, sí, Luis, pero pues yo para empezar ni tengo hijas, ni tengo esposa, ¿no? Y pues tampoco va a pasar eso con mis hijas. Pero nosotros no sabemos, por eso es lo que les digo, como nosotros no sabemos el resultado de las consecuencias, perdón, el resultado de las decisiones que nosotros vamos a tomar, pero Dios sí lo sabe. Por eso es importante que en decisiones que nosotros consideramos importantes o trascendentes debemos de no dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos. Como dice el versículo con el que arrancamos, por eso fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Ahora, ¿qué ejemplos de ustedes como jóvenes podríamos decir? Bueno, Luis, a ver, dame un ejemplo en donde yo a lo mejor me podría basar o apoyar en mi propia inteligencia o en lo que yo pienso o en lo que yo creo. Hay algunos ejemplos que quiero tomar. Un ejemplo que a lo mejor podría ser, ¿qué carrera voy a estudiar? Hay muchos a lo mejor aquí que ya empezaron a estudiar una carrera, pero nunca consultaron a Dios, ¿no? ¿Cuál era la carrera que tenían que tomar? A lo mejor nos dejamos llevar por, es que es una carrera que me gusta, es que es una carrera que me va a dejar dinero, es que es una carrera que está súper fácil, pero nunca nos pusimos a pensar y no consultamos a Dios qué es la carrera en la que yo tenía que desempeñarme. ¿Cuál es
Bueno, otros ejemplos puede ser en qué escuela voy a estudiar, ¿no? Hay algunos que tienen que tomar una decisión trascendente. Tengo la escuela de la derecha y tengo la escuela de la izquierda. Pero como la escuela de la derecha se ve más bonita, así como Lot que dijo, lo que yo veo me parece agradable a los ojos, entonces yo creo que como esa está más bonita, ahí es donde debo de estudiar, pero no le preguntas a Dios, ¿no? En dónde trabajar. A lo mejor va a llegar un momento, hay algunos que están trabajando, hay algunos que próximamente están por trabajar, hay algunos, para los más chiquitos, a lo mejor pueden decir, va a pasar mucho tiempo para que yo trabaje. Sí van a pasar años seguramente, pero te digo algo, el tiempo se pasa rapidísimo. Si no, pregúntale a todos los veintitantos añeros que hay aquí, que uno, o sea, ni te das cuenta en qué momento pasó el tiempo. Entonces, a lo mejor vas a tener que decidir en dónde trabajar y no consultas a Dios. Eso, evidentemente, es una decisión que puede ser trascendente. Otra decisión que puede ser trascendente, que no se puede basar en lo que tú crees o en lo que tú piensas, es a lo mejor independizarte. Ya hay varios aquí también veintitantos añeros que a lo mejor va a llegar un momento en que se tienen que independizar, porque espero que no sigan hasta los 30, 35 con sus papás, ¿verdad? Entonces tienen que independizarse. ¿Cuál será el momento correcto? Tengo que orarlo, tengo que preguntarle a Dios, si estamos de acuerdo, ¿cuáles son las consecuencias que podrían traer una decisión como esta? Por ejemplo, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, Luis, pero tú estás hablando de consecuencias. ¿Qué consecuencias podría traer? Podría ser que a lo mejor estudies algo que después ya no te gustó, algo con lo que después sufras en tu trabajo. Han escuchado las veces en donde dicen, es que tengo que ir a trabajar, pero qué flojera, no quiero ir, qué horror. O sea, porque es un trabajo que a lo mejor no te gusta, es un trabajo que a lo mejor no te satisface, es una carrera que ya no te gusta, la escuela donde te metiste ya después mejor no. ¿Cuántos jóvenes hay que se meten en una escuela y al año, a los 2 años quieren abandonar la carrera o la escuela porque ya no les gustó? Entonces son decisiones. Ahora, tú no sabes si de esa decisión pueda provenir otra consecuencia, como por ejemplo, te metes en la escuela equivocada, te metes en el trabajo equivocado y conoces a una persona que no va a traer bendición a tu vida, que al contrario pueda traer sufrimiento, algún enemigo, en el trabajo te acusan por algún robo, pasa algo en el trabajo y te vas hasta la cárcel. O sea, tú puedes decir, es que Luis está siendo bien dramático, no manches, pero imagínense a Lot, que alguien le hubiera dicho, oye Lot, es que de tu decisión depende que pierdas a tu esposa, que tus hijas las pongas para que las violen otras personas, que tus hijas tengan relaciones contigo y que todos los días de tu vida vas a vivir afligido porque vas a estar angustiado por el pecado que hay, por todo lo que ves y por todo lo que oyes. Yo creo que Lot nunca pensó eso. Entonces nosotros tenemos que ver que muchas de las decisiones que nosotros tomamos van a traer consecuencias muy fuertes a nuestra vida y que en base a eso, por eso nosotros tenemos que evitar tomar decisiones en base a lo que tú crees o en base a lo que tú piensas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí de manera clara? Ahora, un segundo punto y vamos a ver otro ejemplo. Nunca tomes decisiones. El primer punto fue, no tomes decisiones en base a tu propia inteligencia, o sea, a lo que tú crees o a lo que tú piensas. El segundo punto es, no tomes decisiones en base a tus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? No, aquí no pongan tacto, gusto, olfato, no. Aquí vamos a resumir los sentidos. No tomes decisiones en base a tus sentidos significa a lo que sientes, a lo que deseas o a lo que ves. ¿Estamos de acuerdo? Repito, no tomes decisiones en base a tus sentidos. ¿Qué significa? En base a lo que sientes, en base a lo que deseas o en base a lo que ves. Vamos a ver, vamos a Jeremías, por favor, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9, y le voy a pedir a ver, ¿a quién será bueno? A Mariana Mosqueda, a ver si lo puedes leer, por favor. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Me puedes repetir el versículo, Luis? Porfa. Sí, Jeremías, Ajá. capítulo 17, versículo 9. Ok, dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. No, ¿sí está bien? Es que es traducción en lenguaje actual. A ver, Y la... pues de todos modos se me hace que no. ¿Es Jeremías 17, 9? Ajá. Y dice, engañoso es el corazón, más
Ese es el Reina Valera. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así dice. Está bien, Mariana, gracias. Vamos a sacarnos con ese versículo. Engañoso es el corazón y perverso. Bueno, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo les pregunto, ¿de dónde vienen los sentimientos? Evidentemente vienen de nuestro corazón, ¿ok? Y fíjense cómo dice la propia Biblia, tu corazón te puede engañar, pero además tu corazón es perverso. ¿Qué significa? No confíes en todo lo que tú sientes. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, no tomes decisiones en base a tus sentidos, en base a lo que sientes, en base a lo que deseas o en base a lo que ves. Vamos a leer un versículo distinto. Vamos a Romanos 8, por favor. Sammy Trujillo, si lo puedes leer. Romanos capítulo 8, versículo 7. Sí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden... ¿Ya? ¿Nada más ese? Sí, gracias, Sammy. ¿Cómo dice este versículo? Parece un poco complicado, pero está muy sencillo de entender. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto no quiere decir otra cosa más que lo que tú deseas, o sea, lo que tu carne desea, lo que tú, Amer, Adriana, Jonathan, Iridiana, Mauricio, todo lo que tú deseas, fíjate, dice, son enemistad contra Dios. Estamos hablando obviamente de deseos pecaminosos, ¿estamos de acuerdo? Dice, esos son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Esto qué significa? Nosotros como seres humanos es muy complicado que en base a lo que nosotros deseamos nos podamos sujetar a lo que dice la Biblia. El ser humano es muy difícil que se pueda sujetar a lo que dice la Biblia y la propia Biblia lo reconoce. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú tomas decisiones en base a lo que sientes, es decir, en base a lo que tu corazón te dicta. ¿Has escuchado la frase, mi corazón me dicta o mi corazón me dice? Grave error, la propia Biblia te está diciendo tu corazón es engañoso más que todas las cosas y además es perverso. Pero además, si tú dices, bueno, no voy a tomar una decisión en base a lo que siento, sino voy a tomar una decisión en base a lo que deseo o en base a lo que estoy viendo, también te dice la Biblia, ¿sabes qué? Lo que tú deseas y lo que tú ves, todo lo que tu cuerpo anhela va en contra de la ley de Dios. Repito, hablando en el sentido de cuestiones que nosotros podemos saber que puedan ser pecado. Entonces, vamos a ver un claro ejemplo de una persona, pero fue además una decisión tan rápida y que trajo tantas consecuencias por haberse dejado llevar o por haber tomado una decisión en base a sus sentidos, que nos arruinó la vida a todos. Y también decidí escoger un personaje muy sencillo que todos conocemos su historia, el cual es Eva. Vamos a Génesis, por favor. Capítulo 3, versículo 6. Y si lo puedes leer, Sammy Bonilla. Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias a mí. Vuelvan a leer ese versículo ustedes, y quiero que tú me digas, Majo Campos, abre tu micro. Quiero que me digas las 3 cosas que tú detectas ahí que le atrajeron a Eva. Puede ser que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Muchas gracias, Majo. Perfecto. Fíjense, Eva tomó una decisión en base a sus sentidos. Ella tenía una comunión personal con Dios junto con su esposo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ella podía hablar, haberle dicho a Dios, oye Dios, ¿sabes qué? Mira, la serpiente, para empezar pudo haberle metido un pisotón a la serpiente, ¿no? No, pero en ese tiempo no se arrastraban las serpientes. Entonces, pudo haber consultado a Dios y pudo haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo esto, me está diciendo
la serpiente esto, pero no se observa en ningún momento que haya consultado a Dios. Ella tomó una decisión rápida en base a sus sentidos. Es decir, dice la Biblia, como ya lo dijo Majo, el fruto que tenía ese árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y ella pensaba que con eso iba a poder alcanzar sabiduría. Seguramente se dejó llevar por sus sentidos, por lo que ella deseaba, por lo que ella y por lo que ella por lo que ella se... Quiero que alguien abra su micro y que me diga, por favor, bueno, a ver, Andrea, así eres la única Andrea. Andrea, abre tu micro y dime qué consecuencias tú sabes que tuvo la decisión de Eva. Andrea. ¿Sí me oigo? Claro. Ok. La separación que tuvieron con Dios. Ok, ¿qué más? ¿Sabes algo más? Y si no, allá se congeló Andrea, creo, del susto. A ver, y si no, alguien abra su micro y díganme qué La otra... veo desde acá dice. Es que me sacó, perdón. Sí, y que fueron echados del Edén. No, pero que no esté soplando ni tu cuñado ni la Adriana. Contéstame tú. Esa sí la dijo ella. Sí, es que lo dije, pero fue cuando me sacó. Ok, fueron echados del Edén, hubo una separación con Dios, ¿qué más? ¿Sabes algo más? Ahí soplenle ustedes. Sintieron vergüenza. Sin miedo. Que sintieron vergüenza. Ok, ya les agradezco, cierren su micro. Fíjense, tienen razón. Una de las consecuencias que todas las mujeres le deben de agradecer a Eva es que, según lo que dice la Biblia, por esa decisión que tomó, esa pequeña decisión, nada más, o sea, en otras palabras se tradujo nada más en que agarró una fruta. O sea, fíjense la acción de Eva, o sea, cualquiera diría, Luis, no manches, o sea, entonces si yo me voy a comer ahorita un plátano, una manzana puede traer consecuencias. Evidentemente nosotros sabemos el contexto de lo que le estaba sucediendo a Eva, que Satanás le estaba tratando de seducir. No te vayas a poner a preocuparte si vas a agarrar ahorita una manzana o un plátano, salvo que la manzana se te vaya a atorar y de ahí te vayas al hospital y a lo mejor fue una decisión incorrecta, pero sería muy raro. Estamos de acuerdo. Pero fíjense, la única decisión de Eva fue, agarro la fruta y me la como o no me la como. Esa fue la única decisión. Ahora, las mujeres le deben de agradecer que a partir de eso tienen dolores de parto, ¿sí? Porque así lo dice la Biblia. Pregúntenle a sus mamás cuánto les dolió y cuánto les duele tener un hijo. Por eso dicen que no hay ser humano que va a querer más a los hijos que la mamá, porque los llevó en el vientre. Y por eso yo no puedo creer cuando se promueve tanto el aborto. Pero bueno, ese es otro tema. Otra consecuencia para ustedes, mujercitas. Se tuvieron que sujetar al hombre. A partir de esa desobediencia, de esa decisión que tomó Eva, la mujer se debe de sujetar al hombre. O sea, estamos hablando de dos cosas. Del embarazo, los dolores del embarazo y la sujeción del hombre. Cualquier feminista que estuviera aquí diría evidentemente que Dios es machista, que los cristianos son machistas, que qué es eso de que la mujer se sujete al hombre. Pero ese fue un mandato de Dios derivado de esa decisión pequeña de nada más agarrar la fruta de Eva. Otra consecuencia, porque también Adán tomó esa decisión, otra consecuencia para nosotros los varones es que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Yo no sé cómo estaba ahí la situación, pero pues a mí, si me dijeran, bueno, ¿te gustaría trabajar o te gustaría como que la comida te llegara de repente? Pues yo creo que me gustaría más que la comida me llegara de repente y pues no tener que ir a trabajar. Yo sí disfruto trabajo, pero pues no, como que no siempre quiero ir a veces. Esas son consecuencias, evidentemente aparte fueron expulsados, pero la consecuencia más grande que trajo esa pequeña decisión de Eva, que se dejó llevar por lo que ella sentía, por lo que ella deseaba y por lo que estaba viendo, pues fue nada más ni nada menos que la muerte, la introducción del pecado en la tierra y que a partir de eso nosotros tengamos que morir. Así que todos aquellos que hayan perdido algún familiar ya derivado de la muerte,
le pueden agradecer a Eva porque esa decisión que tomó fue una decisión totalmente precipitada. Entonces podemos decir, hasta ahorita, no tomemos decisiones en base a nuestra inteligencia o lo que nosotros pensamos o creemos, no tomemos decisiones en base a nuestros sentidos. Y vamos por el último punto, ahora quiero poner ejemplos aquí en esto. ¿Qué pasa? Tú puedes decir, bueno, Luis, pero pues a ver, yo no estoy hablando de frutas, yo quiero saber qué consecuencias podría haber o en qué ejemplos yo podría tomar una decisión en base a lo que yo siento, en base a lo que yo deseo o en base a lo que yo veo que pudiera ser incorrecta. ¿Qué decisión trascendente podría tomar en mi vida? Yo puse algunos ejemplos. Perdón, y uno de ellos es la sexualidad. La sexualidad evidentemente forma parte del ser humano, esa es una realidad, pero la sexualidad también nos marca la Biblia que está diseñada únicamente para disfrutarse dentro del matrimonio. Entonces, tú va a llegar un momento en que tengas que decidir si vas a tener sexualidad con tu pareja, con tu novio o con tu novia, o con un amigo o con una amiga. Eso de entrada ya es un pecado, ¿estamos de acuerdo? De entrada es una decisión incorrecta. De entrada te va a generar consecuencias. ¿Qué consecuencias te podría generar? Una, te podría generar un embarazo no deseado. Por ahí Pablo acertadamente, que es el que me hace el favor de hacer la publicidad, puso a una chica embarazada, ¿no? ¿Qué pasaría con el chico o la chica que decide tener sexualidad, que toma esa decisión? Está tomando esa decisión en base a sus sentidos, es decir, en base a lo que ella o él desean, en base a lo que ella o él están viendo y en base a lo que quieren, a lo que están sintiendo. Entonces, puede traer un embarazo no deseado, puede traer una enfermedad venérea, puede traer un cambio en tu mente, porque yo sí te puedo asegurar que a partir de que empieces a entrar en esa área de tu vida de la sexualidad, tu mente se va a renovar por completo para mal, evidentemente, salvo que sea en el matrimonio. Puede traer también que tu pareja permanezca contigo, o sea, tu novio o tu novia, y que hasta se casen contigo solamente por obligación, porque como ya tuvieron intimidad y como son cristianos y saben que no lo debían de haber hecho, eso se siente una carga y después pueden terminar contigo sin que realmente te amen y sin que realmente quizá tú eras el idóneo, la idónea o el hombre o la mujer que Dios tenía para ti, derivado de la sexualidad, de practicar la sexualidad, podría pasar eso. Y podría pasar también como consecuencia que tu cuerpo ya no va a estar intacto. Eso es evidentemente una consecuencia muy, muy fuerte, porque imagínate que tu pareja que Dios tiene diseñada para ti, sí cuidó su cuerpo sí está intacto en cuanto a la sexualidad se refiere, y tú tomaste una decisión en base a lo que tú sentías, en base a lo que deseabas, entregaste tu cuerpo a alguien, y una consecuencia va a ser que cuando el idóneo o la idónea llegue a tu vida, a lo mejor eso pudiera provocar que se aleje y que te diga no. ¿Por qué? Porque yo sí me guardé y porque tú no te guardaste. Otro ejemplo que podemos poner de tomar una decisión incorrecta en base a lo que sentimos o en base a lo que deseamos o en base a lo que vemos puede ser el noviazgo, evidentemente. Podemos tomar la decisión de tener novio o novia, a lo mejor nada más por lo que vemos, es decir, por la atracción física. Decimos está bien guapo o está bien bonita y entonces yo por eso quiero ser su novio o su novia. O porque a lo mejor tiene lana, ¿no? Y podemos decir, ay, es que este sí. Fíjense que desgraciadamente los papás a veces cometemos ese tipo de errores y le decimos, fíjate en alguien que esté guapo, bonita, fíjate en alguien que tenga dinero, que te pueda ofrecer un futuro, pero imagínense a los papás de la mujer de Lot, que quedó convertida en sal, que le dijeron, fíjate en alguien que pueda ofrecer un futuro. ¿Y saben qué? Lot tenía lana, pero ¿cómo terminó? Convertida en estatua de sal. Yo no creo que tú te vas a convertir en estatua de sal, pero a lo mejor sí vas a tener mucho sufrimiento si te dejas llevar solamente por lo que tú ves, que es un novio o una novia guapa, un novio o una novia que tenga dinero, o un novio o novia popular. A lo mejor agarramos al popular, decimos es que el popular o la popular me están haciendo caso, y entonces yo tomo la decisión de darle el sí, y eso puede traer consecuencias a tu vida, ¿no? Obviamente otro ejemplo en donde puedes tomar una decisión en base a lo que sientes puede ser el enojo, en un arrebato de enojo, en donde no piensas la decisión que vas a tomar y solamente te dejas llevar por lo que sientes, puedes cometer te puedes meter en muchísimos problemas. Recuerdo una anécdota que me contaba mi mamá siempre, que decía que ella tenía unos amigos, creo que alguna vez se las conté,
y que saliendo de una fiesta se empezaron a hacer de palabras, estaban algunos tomados. Uno toma la decisión de darle el golpe al otro y obviamente pues no con la intención de matarlo, pero esta persona se va de espaldas, se pega en el filo de la banqueta en la nuca y se muere. Y este tipo que le da el golpe pasó no 20 y tantos años en la cárcel. No recuerdo, imagínense toda su juventud arruinada por algo que él sentía que era enojo y tomó una decisión en ese momento y arruinó su vida. Y obviamente pues también el matrimonio, ¿no? Puede ser una decisión que podamos tomar solamente por lo que sentimos, por lo que deseamos o por lo que vemos, porque a lo mejor en el matrimonio podemos sentir, en el noviazgo puedes sentir culpa por haber tenido, les decía hace rato, sexo dentro del noviazgo y te conduce a tomar la decisión de casarte, pero evidentemente pues eso te va a traer sufrimiento, o a lo mejor tomas la decisión porque sientes que ya se te está yendo el tren, ¿no? Y dices, como ya se me está yendo el tren, pues ya mejor agarro lo que se pueda, aunque sea un indocumentado. Me imaginé la escena del tren con los indocumentados. Si ya se está yendo el tren, pues vente un nicaragüense, uno de Belice, y entonces, pues evidentemente es una decisión en base a lo que tú sientes. ¿Tú qué sientes? Dices, ay, pues es que yo me quiero casar, ay, es que yo veo a los demás que están casados y yo siento bonito y yo ya quiero, y no espero al idóneo o al que Dios tiene seleccionado para ti, y entonces puedes cometer una idea incorrecta. Y vamos al tercer punto. Tengo que terminar en los próximos 15 minutos, espero que me dé tiempo, yo creo que sí. El primer punto fue, no tomes decisiones en base a tu inteligencia. El segundo punto, no tomes decisiones en base a tus sentidos. Y el tercero, no tomes decisiones en base a tus necesidades, a lo que tú necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, por favor. Bueno, ahí ya no quiero perder mucho tiempo. Es una historia conocida para todos, que la podemos ver en Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Se los lleva por el desierto, andan en una travesía de muchos años, pero llega un momento en que Moisés se tiene que subir al cerro porque va a hablar con Dios para que le dé las tablas de la ley. Y en ese tiempo que se sube Moisés, que desaparece por muchos días, el pueblo de Israel, dice la Biblia, ahí sí vamos a ver nada más en Éxodo, por favor, 32.1. Éxodo 32.1, vamos rápido, Éxodo 32.1, y lo lees, Jonathan, por favor. Éxodo 32.1. No vayas a andar buscando, Jonathan, Éxodo en el Nuevo Testamento, porque no manches. Biblia acá. No tenía mi Biblia en la mano, espérame. 32.1. Por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No cierres tu micro, Jonathan. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que el pueblo de Israel le dijo a Aarón que les hiciera dioses? ¿Por qué crees que de ahí surge el becerro de oro? Porque necesitaban algo en que depositar su fe. Perfecto, gracias, Jonathan. Necesitaban algo en que depositar su fe, la estaban depositando incorrectamente en Moisés y necesitaban ver algo que adorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a tus necesidades, tú no puedes tomar tus decisiones. Si ustedes leen ahí después de Éxodo 32.1, cuando Moisés baja, dice la Biblia, ¿saben cuál fue la consecuencia de esa decisión? Que esa sí fue una decisión muy importante, pero además la toma el pueblo de Israel, que habían experimentado muchos milagros de Dios, y además lo autoriza Aarón, que era el segundo después de Moisés, tomó una decisión también erradísima. Pues nada más, aparte de otras consecuencias, la Biblia nos marca en ese mismo capítulo que murieron ese día 3,000 personas por haber tomado esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora podríamos decir, bueno, ¿qué ejemplos me pudieras dar, Luis, de que yo pueda tomar decisiones en base a lo que yo necesito? Una decisión que pudiéramos tomar en base a lo que yo necesito, yo les pregunto, ¿cuántos de aquí no necesitan amor? ¿Cuántos de aquí no necesitan o creen necesitar el amor de una pareja? Tiene que ver también con el otro del noviazgo, pero ¿cuántas veces no tomamos una decisión porque necesitamos amor o necesitamos atención de alguien? Entonces,
como nosotros necesitamos sentirnos amados, lo cual es una necesidad normal del ser humano, pero aquí la decisión es que yo a veces elijo por la persona inadecuada, a veces cometo actos, pecados, con tal de sentirme amado, sentir atención o sentirme importante para alguien. Si tú basas tus decisiones en base a lo que necesitas, seguramente vas a tomar decisiones inadecuadas. A lo mejor podemos decir, es que Luis, yo necesito dinero, y como necesitaba dinero, a lo mejor me metí en un negocio que no era lícito. A lo mejor como necesitaba dinero en mi trabajo, acepté hacer cosas que yo sabía que iban en contra de lo que Dios quería para mí, de mi integridad como hijo de Dios, y fallé en eso. A lo mejor como yo necesitaba dinero, le agarré dinero a mi mamá, le agarré dinero a mi papá. O sea, son cosas tan sencillas, jóvenes, en las que podemos nosotros tomar decisiones incorrectas, pero que podrían tener consecuencias graves. Una decisión más que a lo mejor podríamos tomar por una necesidad es, ¿cuántas veces no podemos decir es que yo necesito amigos, ¿no? Necesito amigos cristianos, necesito alguien con quien platicar, alguien que me escuche, alguien con quien cotorrear. Bueno, creo que ya ni se usa la palabra cotorrear, pero aquí me da consuelo que como hay ya varios que están veinteañeros, entonces sí saben qué es cotorrear, ¿no? Pero bueno, cotorrear es echar relajo, que bueno, no sé si es así se ocupa. Quiero divertirme, quiero tener amigos y quiero salir porque necesito amigos. Y entonces, ¿y cuál es la decisión que podemos tomar incorrecta? Buscamos amigos del mundo. Y entonces buscamos amigos del mundo que solamente nos van a incitar a pecar, porque va a ser muy difícil que encuentres un amigo del mundo que te conduzca o que te permita hacer cosas que realmente sean agradables a Dios, o a lo mejor nos terminan alejando de Dios, ¿no? Recuerdo mucho el caso ayer que platicaba, que estaba preparando el tema aquí, que platicaba con Yaret, recuerdo mucho el caso de un muchacho que iba a la iglesia, quizá ustedes lo recuerden, no voy a decir su nombre, pero él estaba constante en la iglesia, tenía sus luchas y todo, recuerdo, me buscaba mucho y platicábamos, llegó a venir a Córdoba a comer y todo, y al final, por esa necesidad de amistad que él tenía, de esa necesidad de sentirse a lo mejor querido, jalado por alguien o absorbido por alguien, porque me acuerdo que me decía mucho, es que en la iglesia nadie se me acerca, nadie me hace caso, y que ahí es ojo también para ustedes jóvenes, porque a lo mejor muchos de ustedes están buscando amistades cristianas, pero entre ustedes mismos que podrían hacerse amigos de otros están cerrando a esa amistad. Y me acuerdo que este chavo decía, siempre se quejaba de eso, de que nadie le hacía caso, ¿no? Él ya se sentía más grande que otros. Y él ahorita está perdidísimo, totalmente toma, fuma, tiene una novia del mundo, fornica, ya no les puedo dar más pistas porque ya iba a dar una pista, pero a lo mejor ahí adivinaban quién era. Y realmente ahí tomó una decisión en base a sus necesidades que necesitaba, tener amigos, tomó una decisión incorrecta y hoy está alejado totalmente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, concluimos esta parte, ya la otra me llevo 5 minutos. No debemos de tomar decisiones en base a nuestra inteligencia, no debemos tomar decisiones en base a nuestros sentidos y no debemos tomar decisiones en base a lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Creo que los ejemplos han sido claros. Ahora podría decir, bueno, Luis, ya nos dijiste cómo no debemos de tomar decisiones, pero ahora dinos cómo sí debemos de tomar decisiones. Y vamos a caer en algo que pueda sonar repetitivo, jóvenes. Fíjense, hace poco una muchacha me decía, ay Luis, es que todo, o sea, todas las enseñanzas de todos los que yo escucho predicadores en internet, te escucho a ti, te escucho a los pastores en la iglesia, escucho a algún hermano que me aconseja, y todos es, lee la Biblia, haz oración, lee la Biblia, haz oración. Yo no sé qué es lo que piensas. O sea, cuando tú dices, es que todo se traduce en leer la Biblia y en orar, pues efectivamente, todo se traduce en leer la Biblia y en orar. Pero te voy a decir algo, cuando Dios manda esas cosas para nosotros, yo te puedo decir algo, y ahí no necesitas conocer el futuro para tomar la decisión, porque cuando tú decides leer la Biblia y orar, la misma Biblia te dice qué es lo que va a suceder. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Solamente bendiciones. Quiero que vayamos, por favor, al Salmo 25, versículo 4. Pablo, si puedes abrir tu micro, por favor. Salmo 25, versículo 4. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ok, Pablo, gracias. Miren, aquí les voy a leer la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos.
También la traducción al lenguaje actual que tenía Mariana por ahí, también es una traducción buena para algunos versículos, pero la palabra de Dios para todos me gustó lo que dice. Fíjense cómo dice. Dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Pero quiero que pongamos atención en esta última parte del versículo. Dice, muéstrame el camino que tú seguirías. Fíjense cómo dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías. O sea, eso es como decirle a Dios, ¿qué decisión tú tomarías, Dios? A ver, yo tengo esta situación, ¿qué decisión tú tomarías? Eso, ¿cómo se lo vas a hacer llegar a Dios? ¿Cómo le vas a hacer llegar a Dios tu inquietud? A través de la oración. Evidentemente tienes que orar, por eso todo se centra en la Biblia y la oración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo dice el versículo muy claro, muéstrame el camino que tú seguirías. ¿Quieres tomar una decisión? Consúltala con Dios. Aún las decisiones que tú pudieras considerar que son intrascendentes, consúltalas con Dios porque Dios sabe lo que va a suceder y Dios sabe qué es lo mejor para ti. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí mismo en los Salmos, pero al Salmo 19:8. Perla o Mauricio, que están juntos, que no sé si sigan conectados. Ajá, cualquiera de los dos lee ese versículo, por favor. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegren el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gracias, Mau. Fíjense, quiero quedarme con la última palabra de ese versículo. Dice, el precepto, o sea, los mandatos o las palabras, por así decirlo, de Jehová es puro. Pero fíjense cómo dice que alumbra los ojos. Hay un versículo muy conocido por todos que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero este me gustó, es diferente, porque dice que alumbra los ojos. O sea, ¿qué significa? Que la decisión que tú vas a tomar, la Biblia te puede guiar y orientar para tomar la mejor decisión o tomar la decisión correcta. Porque como dice, fíjense cómo dice, tu palabra, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. O sea, van a ser como si fuera en un cuarto oscuro una luz que te va a permitir ver claramente cuál es la decisión que tú debes de tomar. ¿Cuál es la decisión que mejor va a tener o mejores consecuencias va a tener para tu vida? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ora, lee la Biblia y voy con el último punto y con ese cerramos. El último punto es pide consejo. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15 y a ver si por ahí está... A ver, ¿a quién molestaré? Fernanda García. Por favor, Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Gracias, Fer. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjense, el camino del necio es derecho en su propia opinión. A ver, Mariana Mosqueda, si tú tienes por ahí el versículo a la mano, nos lo puedes leer como dice en la traducción al lenguaje actual, que ya ni te veo, no sé si estás conectada. Ah, creo que ya no está Mariana. Alguien que tenga una versión distinta, que pueda abrir su micro y leer ese versículo, por favor, Proverbios 12, 15. Antes de 3 segundos y si no es que no... Gracias. Dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Ok, dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Vas a tomar una decisión, joven señorita, pide consejo. Pide consejo a alguien que conforme a la palabra de Dios te pueda dar su opinión. Al final, recuerda, la decisión tú la vas a tomar, las decisiones son personales. Yo siempre les he dicho y les digo a mis hijas, la instrucción que nosotros les damos como sus papás es por su bien y es con amor, pero al final la decisión final la tienen ustedes. Entonces, una de las reglas básicas para tomar una decisión importante en tu vida es pide consejo, por favor. Entonces, para concluir, decimos cómo debo de tomar las decisiones. Órale a Dios, porque Dios es el que conoce lo que va a pasar en el futuro. Lee tu Biblia, porque también ahí dice claramente
que su palabra de Dios, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos, o sea, nos da una idea de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y por último, pide consejo, porque a través del consejo seguramente Dios va a usar a la persona a la que tú le pidas consejo. Pide consejo, evidentemente, a personas que conozcan de la palabra. No le vayas a pedir consejo a tu amiga o a tu amigo que son que no son cristianos, o a tu hermano menor de 5 años para ver cuál es la decisión que vas a tomar, ¿no? Le digo que sí o le digo que no a este muchacho. Yo tengo 18 años, le digo que sí o que no a este muchacho de 30 años, y le preguntas eso a tu sobrinito de 2 años, pues no. O sea, evidentemente todos entendemos cuál es el consejo al que se refiere la Biblia. Entonces, pues chicos, con esto damos por terminado el tema. Le voy a dejar el micrófono a quien tenga que dar los anuncios, pero pues no se desconecten, vamos a escuchar los anuncios y pues te exhorto,